Bueno, hoy voy a seguir hablando de tebeos y hablo de tebeos y de cómics y diferencio. El cómic es ya de adultos y casi ya de la época de la transición hasta hoy. El tebeo era más infantil, Pulgarcito, El Tío Vivo y compañía, pero bueno, aquí hay que hablar de la editorial. Perdón, gracias. Hay que hablar de la editorial Bruguera, que ha sido una de las grandes editoriales. Empezó como Gato Negro y luego adoptó el apellido de la familia. El fundador Juan Bruguera Teixidó y más tarde sus hijos Francisco y Pantaleón tenían las aventuras, los clásicos populares, que ahí tenéis una y hay otra, novelas del oeste, de infantiles, de ciencia ficción, de misterio, novela biográfica como la de Fray Escoba, Julio Verne, y luego también la sección, por ejemplo, femenina, con Blanca, Lili, Celia y otras. Pasa, por favor. Luego tenemos Jaimito, Pulgarcito, Marco, el Capitán Trueno, al que ya le hemos dedicado algún tiempo, Super López, Din Dan, con la familia Telerín, Tití, Sacarino, Olé, ejemplares, algunos son míos de mi propiedad, como diría Evaristo, y otros cedidos amablemente por aquí por la biblioteca. Y la editorial después, en el año 86, cierra, reabrió. Hubo problemas primero con la censura y luego con la publicación de los autores, porque la editorial se quedaba los ejemplares y cuando reeditaban no pagaba a los artistas. Y por ejemplo Víctor Mora, el del Capitán Trueno, del que ya hablé el mes pasado, fue uno de los que reivindicaba que él era el autor del Capitán Trueno y de otras obras como el Ibáñez y compañía, y consiguieron que los derechos de autor revirtieran a los propios autores y no a la editorial. Bueno, luego salió Ediciones B y tal. Y hay que conmemorar que el pasado 17 de marzo fue el Día del Cómic, porque un 11 de marzo de 1917 nace el tebeo, que es el nombre que da, digamos, un nombre específico que da nombre al género del tebeo. ¿Y por qué se celebra el 17 y no el 11? Porque el 11 de marzo es el Día de las Víctimas del Terrorismo y evidentemente no hay que mezclar una cosa tan trágica como el 11M con una cosa más entretenida como el día de... Y ahí tenéis perdona, pasa a la anterior, ahí tenéis el cómic de la última chica que ha ganado el premio del cómic, del que no encontró el ejemplar porque lo tienen prestado. Se llama Bea Lema y es El Cuerpo de Cristo, una historia sobre la primera comunión, que yo leí hace ya mucho tiempo, perdón, la primera comunión también la hice ya hace mucho tiempo, pero no, está prestado. Sí, hace ya mucho que casi ni me acuerdo. Bueno, y hay otra novedad con esto del Día del Cómic, es que en la calle General Ricardo 46, en Carabanchel, han puesto, que hay por ahí, que lo ha inaugurado la hija del gran Ibáñez, nunca me cansaré de hablar de él. Bueno, pues el 13 Rue del Percebe han hecho un graffiti en una pared de una de las fincas de Carabanchel, y ahí tenéis, bueno, una de las primeras viñetas que a mí me sorprendió cuando la he encontrado. Eso es historia pura del tebeo español. Y luego tenéis ahí al típico tendero usurero, bueno, pues al ladrón, al médico, al profesor Chalao, al sastre que era una ruina, en fin, todos los personajes que han ido saliendo. 13 Rue del Percebe, que es como yo he dedicado a este número, con la revista Madrid 21, que es una gaceta que publican para los jóvenes, que tiene también alguna historieta en cómic, como ahí tenéis, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, para no que nadie se me confunda ni se me moleste. Ahí tenéis cuando han venido la Marvel o los superhéroes a presentar sus películas, la Puerta de Alcalá, hay un restaurante que se llama Gotham, como la ciudad de Batman, que tiene, bueno, pues hasta el menú es típico de los tebeos, el Ángel Caído en cómic, el centro de Madrid y el 2 de mayo. Vamos pasando otra imagen, gracias. Aquí voy a dedicar un pequeño homenaje a dos grandes autores, Antonio Hernández Palacios, que falleció en el año
2000, por aquí está, hay alguna obra de él, si no mal creo, y al fondo, Eloy, es una de sus historias, hizo el Kelly, el Trinca, el Río Manzanares, el No Pasarán, y luego a Fernando Vicente, que hay un tocho así de gordo aquí abajo en la biblioteca, yo tengo uno dedicado, el de Beethoven, que lo tenéis ahí arriba y no lo he traído. Él es un autor contemporáneo, vivo, nacido en Madrid en 1963 y que es de este barrio y que aquí se le quiere mucho en esta biblioteca. Y seguimos hablando de cómics y de TVO. Pasa a la siguiente, por favor. Ahí, bueno, tenemos varias librerías, hay unas 20 en Madrid. Yo he puesto aquí las que he visto que más importantes, y luego dos que tenemos en el barrio, que es en la calle Granada 48, La Lumbre, por supuesto la biblioteca Una Fortuna, a la que nunca le estaremos agradecidos que nos preste libros cada vez que venimos a contar algo, a llevármelos a mi casa. Yo vivo aquí enfrente, y me encanta una frase que decía Elena Fortún, que está a la entrada de esta biblioteca: yo solo quiero leer todos los libros del mundo. Menudo trabajo que tenemos la autora y yo de leer todo lo que hay escrito hoy. También tenemos Amén de la Lumbre, que es una librería de aquí del barrio muy querida por los vecinos, y aquí también hemos tenido tertulias y algún filandón también se hizo ahí antes de la pandemia, desgraciada pandemia que nos ha fastidiado a todos. Y luego una librería, vamos, más que librería, es una tebeoteca, o como lo queramos llamar, porque también tienen juegos de rol, aquí en la calle Sánchez Barcaste 29, que se llama La Guarida del Vigilante, que el audio conoce muy bien. Y seguimos pasando. Tenemos un barrio en un pueblo de Madrid que se llama Rivas Vacía Madrid. Ahí en 3 barrios, pues en el del este hay una barriada que se llama la barriada del cómic. Tiene la calle de Mortadelo y Filemón, del Capitán Trueno, del Jabato, del 13 Rue del Percebe. La gente se peleaba por conseguir el 13 del número del 13 Rue del Percebe cuando se pusieron a la venta los pisos. Tienes ahí un salón del cómic, al doctor Bacterio y por supuesto al genial Ibáñez, que inclusive hay un semáforo donde ves a Mortadelo y Filemón diciendo si puede o no usted pasar. Y el escudo de Rivas, que es muy moderno, es donde vivía mi madre, donde viven la mitad de mis hermanos, aquí apenas 15 kilómetros de Madrid, por la antigua carretera Valencia. Seguimos ese barrio de Rivas Vacía Madrid. Como veis, el Capitán Trueno, el Jabato, Mortadelo, Anacleto, Pepe Gotera, Sigrid, enamorada del Capitán Trueno, Obelix y Asteri, y personajes tan entrañables como Pepe Iber, nuestro querido abuelo de la gran familia, o como alcalde de este pueblo os debo una explicación, Gila, que era también otro humorista, que no escribió cómic, pero sí escribía historieta gráfica, es decir, chistes antes de pasarse a lo del teléfono, y Rosa María Salva, que es otra gran era otra gran. Y tenéis los premios nacionales del cómic, desde Max en el 2007 por El Jardín de un señor que tiene un título larguísimo, pero que es más conocido por Peter Pan, allá arriba, Paco Roca, que lo tenéis aquí con Arrugas, que es un gran cómic dedicado a la vejez, a cómo envejecemos y cómo nos van saliendo arrugas, y hay que saber superarlo, el que no quiera que no pueda. Bea Lema, como decía la última ganadora, porque este año no se ha dado todavía el premio de tal, el pacto y tal, Black Shark de Díaz Canales y Juan Guardado, que es una serie de animales antropomorfos, que es un gato investigador privado. A mí es una serie que me priva, no me acuerdo. Y luego tenéis el Cimo, que el cómic, el 1984, el Jueves, la revista esa de Madrid M21, el Macoqui, el Barrio, el cómics, también había erótico y de todo más, que no da tiempo a contarlo todo.
Seguimos con la serie de Torpedo, ciencia ficción y terror como Creepy, el Papus. Ahí tenemos hasta una revista de fútbol de ni se sabe cuándo, el Zipizape, la familia Cebolleta, el Cairo, el Víbora, la revista Madrid, que por ahí hay un ejemplar que es de mi propiedad, la revista Tintín, que también se publicaba en castellano, Los hijos del Capitán Grant, que por ahí hay otro de estas joyas juveniles que eran... y luego había una serie de libros que publicó, creo que también Bruguera, que eran parte en texto y parte en historieta, que yo he intentado conseguir alguno, los he regalado todos a lo largo de la vida y ahora los estoy buscando por el rastro y la cuesta Muriano y me cuesta un montón encontrar. Y cómo no, la familia Cebolleta, el profesor Fritz de Copenhague con sus famosos inventos y colorín colorado, el Carpanta, vamos pasando, me quedan dos, el chiste hispano con ceniza, hasta Joselito le hicieron un cómic, y luego hay el Spiderman toreando no se sabe quién, o Batman que paseó por Barcelona en alguna de sus aventuras, y vemos el cine bélico de la historia de España desde Loveno, que vino a luchar en la República, con la República, la serie de Paracuello, la historia de aquí, divertidísima de Forge, los 40 años, también los hizo él, el 2 de mayo, que es de mí, también lo tengo en casa y tampoco lo he traído, y luego batallas como esa de ahí, que es la Navas de ¿cómo se llama? Las Navas de Tolosa, donde al fondo se ve una bandera blanca con una osa. ¿La veis? Ahí al fondo, arriba a la derecha. Esos son los madrileños que participaron, yo no fui, yo no estaba, que participaron en la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, seguimos. Un personaje como el cómic hispano, estos son películas que, al revés, cómics que se han llevado al cine, con Makoki, el Guerrero Antifaz y compañía, y ya para ir terminando, pasando por favor un homenaje a nuestro queridísimo Mingote, vecino de este distrito, concretamente de la calle Samaria, donde tiene una placa, sigue pasando, y bueno, como veis, el mes que viene, si Dios quiere, hablaremos del tebeo americano y europeo. Continuará.